Días a todos en un nuevo comienzo de las reuniones del Instituto de Locaciones Urbanas y Derecho Inmobiliario del colegio. Hoy vamos a tratar un tema que, bueno, si bien ya viene del fin del año pasado, eh, eh, ya transcurrieron 2 meses de que está en plena vigencia, con un montón de aristas y principalmente lo que este nuevo decreto en, ha generado en las relaciones locativas, principalmente con una nueva modalidad que trataremos acá de evitar todo comentario político al respecto, porque sé que existen diversas opiniones al respecto, cuestiones que todavía están siendo debatidas inclusive judicialmente en cuanto a la constitucionalidad e inconstitucionalidad, como así también su tratamiento en las cámaras de Congreso, que fue, bueno, que fue en la materia de cuestiones parlamentarias, con lo cual, bueno, nosotros vamos a dar un somero análisis del decreto para que tengamos una noción de su aplicación, con independencia de cualquier planteo. Lo cierto, y que esto es lo que tenemos que dejar bien en claro, que hoy este DNU rige para las nuevas relaciones contractuales en materia locativa, con independencia de si el día de mañana sean declaradas inconstitucional o no. Sé que ha habido varias versiones al respecto, inclusive periodísticas, en cuanto a su posible si se declara inconstitucional, puede ser materia de observación judicial. Bueno, si hay normas al respecto, no va a ser materia de esta charla, sino que es una materia de introducción a lo que dice el DNU, porque si bien internamente lo hemos analizado y tratando con profundidad al tema en cuestión, lo cierto que esta es una reunión a los fines de informar lo básico en materia del DNU y qué es lo que se debe tener en consideración al momento de asesorar por parte de los abogados y abogadas, eh, cómo manejar la relación y las formalidades que deben necesariamente tenerse en cuenta al momento de redactar un contrato. Eh, sobre esa, sobre esa premisa, podemos señalar de que este DNU justamente ha tenido ese impacto en esa materia locativa, porque en sí no podemos hablar todavía de una ley, porque no es ley, ni tampoco ha sido desaprobada por ambas cámaras, como establece eh, el proceso de la aprobación del DNU a los fines de darle mayor aceptación desde el punto de vista legal. En ese sentido, vamos a compartir una filmina. ¿Se ve? No, no se ve. Ahí está. Vamos a ver si le ponemos la presentación. Bueno, ¿se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno, en cierta forma, como para arrancar esta charla, me pareció interesante, bueno, cuáles son los temas que vamos a tratar propiamente, que es la derogación de la ley 27551 y obviamente la plena vigencia al día de hoy para las relaciones locativas del DNU 7023. Como la 27737 fue una modificación en ciertos términos de la 27551, al quedar esta derogada, también tenía, obviamente, perdió vigencia esto. Pero lo que más me interesó, no que más me interesó, siempre en el mundo del derecho y al momento de la valoración por parte de los jueces en sus resoluciones, siempre tienen fundamento
o se aplica, cuál es el fundamento que tuvo el legislador, en este caso no el legislador, porque estamos hablando de un DNU del Poder Ejecutivo, pero sí una cosa o la otra siempre se tiene que tener en consideración, y eso lo hemos estudiado nosotros desde la facultad, cuáles son los fundamentos o las bases legislativas, la voluntad del legislador. Acá mal hablado del legislador porque en cierta forma es un DNU que no tiene la fuerza de ley todavía. Eh, de ahí los fundamentos de lo que sería la regulación, podemos plantearlo, y cuál es el impacto. Y en este sentido es que parte de su fundamento es volver a las bases, por lo menos lo que así esboza el decreto de necesidad de urgencia, en cuanto al 1197 del Código Civil en su época, que las convenciones hechas para los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como la ley misma. Es decir, le da al acuerdo entre partes formalizado a través de un contrato la aplicación de esa como si fuera la ley misma, obviamente con ciertas regulaciones y con cierta determinación. En todo esto, el decreto lo que por ahí trajo en duda es la estabilización en todo lo que es la materia locativa. Tratar de llegar a un acuerdo o busca que lleguen las partes a un acuerdo de partes y al haber hecho un decreto y no verse por la vía legislativa, es lo que genera esa falta de estabilización en las relaciones, porque no se sabe si se aplica, no se aplica. De hecho, al día de hoy se plantean esas observaciones con independencia cuáles son las reglas que se terminan, qué pasa si el DNU se cae. Bueno, toda una serie de conflictos que no trae esa previsibilidad en materia locativa que creo que a todos los ciudadanos, ¿no se escucha bien? ¿Ustedes me escuchan bien en el chat? Ahora sí, perdón. Bueno, esta previsibilidad es lo que, digamos, siempre se trata de buscar en toda relación, es decir, poder hacer un contrato, saber cuál es el precio, qué se contrata, por qué tiempo y todas las obligaciones tanto para una parte como para las dos partes en sí. Eso, en definitiva, me pareció importante, sí, recordar el tema de estos fundamentos, o sea, qué es lo que se tuvo en cuenta al momento de formalizar este decreto, cuál es la finalidad que tiene este decreto. En ese sentido, no lo voy a leer porque lo estoy poniendo en el tema, pero doy el tiempo como para que esa lectura y cada uno tenga en cuenta cuál es la finalidad que se estableció al momento de su redacción, al menos en la parte formal, ¿verdad? Con independencia de cualquier, vuelvo a repetir, con cualquier opinión política al respecto, que no es, no vamos a entrar en ese análisis, porque obviamente es personal de cada uno y debe respetarse en tal sentido. Pero bueno, en definitiva. Creo que la mayor parte es respetar justamente la voluntad de los contratantes. Creo que esa sería una síntesis a tener en cuenta y sobre ese punto es lo que se fue fijando en todo el DNU. He sabido que lo que el DNU tuvo en consideración tres puntos concretos que fueron los de mayor discusión en todos los análisis parlamentarios de que se estuvo dando para la modificación de una ley 27.551 que realmente no tuvo la finalidad que se esperaba, que es el tema del valor del precio y su actualización como el plazo. No tuvo esa situación por una situación económica, por todos conocidos, de alta inflación, con lo cual perdió lo que era la previsibilidad, tanto para el locador como para el locatario, y lo que fue en definitiva trajo mayores problemas. Esta reglamentación o esta legislación que fueron hoy modificadas a través del DNU, tal vez si no hubiera habido este proceso inflacionario con el que por todos conocido que se ha vivido, tal vez no hubiera sido siquiera materia de análisis o de corrección.
vuelvo a insistir que de mi punto de vista, con algunas objeciones, la hoy ley 27.551 derogada por el DNU había traído varios artículos que eran, de mi punto de vista, aceptables, que había traído cierto claridad en el proceso de las relaciones locativas, que había establecido procedimientos que, para mejorar la relación entre el locador y locatario y favorables tanto para uno como para ambas partes, con independencia obviamente que creo que lo que mayor problema trajo fue el plazo y la actualización, que eso sí, hemos dado ya charla al respecto en materia de objeción. Dentro de justamente las modificaciones del DNU, el 958 fue la modificación de lo que es la libertad de contratar. ¿eh? Eh, no voy a leer los artículos, por eso los pongo. Y en esa intención es la que se llevó. Lleva una finalidad, dicho por más de uno, de total y absoluta libertad entre partes de contratar. Y eso es por ahí lo que en algunos casos favorece, desde el punto de vista económico, me parece, por lo menos por lo que se difunde públicamente en el periodo, a través de las noticias de información, eso ha traído una buena perspectiva en el ambiente económico porque se han volcado muchas propiedades que estaban a la venta, la han volcado a materia locativa. Eso traerá, por lo menos lo que se manifiesta, una mayor oferta y una estabilización en materia locativa, con independencia de que sí, lo hemos analizado, la necesidad por parte del gobierno de generar el derecho a la vivienda a todas aquellas personas que no tienen vivienda y que tienen que acceder al mundo locativo. Darle la posibilidad de acceso, pero obviamente eso creo que será materia de económica, una vez que se estabilicen, se pueda generar eh, mayores financiaciones, créditos, como en su momento también aplaudimos el tema de lo que fue la vivienda, el proyecto Procrear, que un montón de gente se volcó a ese proyecto y trajo beneficios por lo menos para poder acceder por primera oportunidad a una vivienda. Y obviamente su continuidad con los diferentes planteos. Acá una vez se fijó o se limitó las facultades de los jueces, que tal Rodrigo, eh, se limitó en cuanto a la posibilidad de el control judicial, solamente la estableció a lo que son las cláusulas abusivas, manteniendo manteniendo en cierta forma el hecho de el control por parte de los jueces cuando una cláusula evidentemente sea abusiva. ¿Qué significa esto? Desde mi punto de vista, creo que le da la posibilidad a que si bien le da esa libertad de contratar, y hay que reconocer también que el locador siempre tiene mayor fuerza al momento de la parte de negociar, no significa que le dé la posibilidad de aplicar cláusulas que sean evidentemente abusivas y que de esas cláusulas, por más que se considere que el contrato debe ser tomado como si fuera la ley misma, no den la posibilidad cuando excede la buena fe, cuando excede el abuso propio del derecho, dar la posibilidad al juez tener esa posibilidad de tener un control judicial y generar un planteo razonable en materia de contrato de que se trate. En cuanto a la obligación de dar suma de dinero, creo que fue bastante clara, hemos dado charla al respecto. No, la idea es hoy dar un pantallazo de lo que se aplicó en el DNU y en el transcurso del año o de las próximas reuniones ir dando en cada uno de los artículos en profundidad cuál es su aplicación. Pero en cierta forma lo fijó en cuanto a lo que es el precio, la posibilidad de lo que hemos estado charlando, que es dar dinero si el deudor diera cierta cantidad de moneda determinada al momento de la constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país.
solo se libera si entrega la cantidad comprometida en la manera pactada. Bueno, estas son las nuevas obligaciones que se establecieron, que se fijaron y que hay que tener en cuenta al momento de las contrataciones. Vamos a hacer un análisis más profundo de esos artículos en las próximas reuniones que vamos a dar del instituto, porque ponernos a analizar cada artículo en particular no nos daría tiempo para dar un pantallazo general, que es la idea al menos de esta primera opinión, y establecer cuál es el impacto en general que dio el DNU en las relaciones locativas. Otro artículo que estableció y que modificó el 1196, establecer las fianzas y las garantías, es una nueva forma de determinar los montos y las garantías que se puedan, que con la otra ley habían sido más restrictas en cuanto a los montos de depósito, y que eso con el tiempo y no solamente con el tiempo, sino con la inflación, generó también cierto descontento en estas relaciones locativas, ya que los montos de depósito que se habían dado, que permitía solamente uno, en ese sentido, no le alcanzaba si generaba un incumplimiento de una obligación al momento de dejar el, el- el inmueble para poder cubrir los gastos necesarios de los arreglos que haya tenido que hacer o las deudas que se dejaban en particular. Con lo cual, esta forma permite, en cierta forma, a que las partes acuerden la forma en cuanto a lo que es la fianza, la garantía, inclusive la periodicidad de pago, dejándolo abierto, obviamente, eh, con cierto grado de razonabilidad. No tenemos que perder en cuenta nunca las normas generales del derecho para la contratación. ¿Eh? El plazo es otro de los planteos que si bien mantiene la posibilidad de hacerlo, o bien, al contrario, modifica lo que estaba anteriormente y establece en 2 años para lo habitacional y 3 años para los demás destinos, incluye un elemento esencial a los fines justamente de la posibilidad de negociar, que es cuando no se haya establecido o sea, dar la posibilidad que las partes fijen su propio plazo en materia locativa. Eso obviamente ha traído un montón eh, de análisis de cuál es el plazo indicado. Ha habido propuestas de los colegios corredores inmobiliarios, que es lo que manejan en materia locativa y es su esencial eh, análisis y materia. Han propuesto de 2 años, pero hay que tomarlo como tal, como una propuesta, que eso significa que justamente dentro de lo que es para cada caso en particular, da la posibilidad al locador y al locatario ponerse de acuerdo para otro plazo determinado. De hecho, ha habido casos que por ahí en materia de estudiantes le falta 1 año, se le terminó el contrato, ¿por qué hacer un contrato a 2 años? Entonces, cada caso me parece positivo darle esa posibilidad para que el locatario también busque lo que quiera, o al menos darle la posibilidad, conjuntamente con el locador, ponerse de acuerdo a qué finalidad le quiere dar el contrato de locación. Por ejemplo, muy común en Rosario, lo que son la parte estudiantil, ¿verdad? Hay muchos contratos por parte de las universidades de los estudiantes, y eso lleva, no todos arrancan de cero y con la posibilidad de hacerla a 2 años. Y hay algunos que quieren hacer el contrato por inclusive más tiempo que los 2 años establecidos porque no quieren estar mudándose de un momento a otro. Creo que hoy el tema de plazo me pareció, desde mi punto de vista, favorable para una relación locativa, independientemente de cuál, hay que tener en cuenta cuál es la previsibilidad que se le quiere dar y dar la posibilidad tanto al locador locatario para poder hacerlo. Inclusive aquellas cuestiones de que quieren tener menos tiempo de 1 año, dar esa posibilidad. Ahora bien, si se busca una relación de establecer una familia para una necesidad habitacional familiar
con un asentamiento prolongado en un lugar específico que hace también a la vida familiar, creo que también le da la posibilidad de establecer esos 2 años, inclusive más. Eso me parece en ese sentido, vuelvo a reiterar, sé que en el mercado es muy variado, estamos de los 6 meses, algunos quieren hacerlo mensualmente renovable. Creo que estamos en un proceso, ya llevamos dos meses de esto, se van acomodando estas cuestiones en particular. Con el tiempo yo creo que también eso, el tiempo y el mercado, en cierta forma, es lo que favorece o no favorece si una decisión, en este caso del Poder Ejecutivo a través de de esta DNU, es o no es favorable. De mi punto de vista, en principio parece que traería mejoras a todo el proceso locativo, con independencia obviamente de algunas cuestiones que las vamos a tratar, que va a ser la cuestión del precio con los distintos índices que se están aplicando. La moneda de pago y su actualización, obviamente establece en curso legal moneda extranjera, al libre arbitrio de las patrias, otra cuestión que eh, como dato puedo plantear que ha sido una de las primeras noticias que se dio en el mes de enero, que se había hecho el primer contrato en criptomoneda. Espero que no lo haya hecho en Bitcoin porque hoy se debe estar, no sé, salvo que los ingresos sean en Bitcoin, pero hoy el Bitcoin está en $60.000. Este, cuando creo que en diciembre o en enero estaba en 40. Así que no sé cómo habrán hecho, cómo continuará esa relación locativa al principio, pero lo cierto es que se hizo. Así que esas son las cuestiones de la previsibilidad en el momento de contratar, que uno tiene que tratar tanto el locador como el locatario, principalmente el locatario, que es el que tiene que abonar en una moneda que realmente pueda afrontar el pago y no eso generar un inconveniente. Pero en cierta forma le da esa posibilidad al locador y locatario de sentarse y negociar libremente la moneda de pago. Eh, en cuanto a su actualización, trae como novedad la aplicación, de acuerdo a cada una de las partes, el índice, que este sea público o privado. Obviamente, siempre pactado en la misma moneda que pactaron los alquileres. En ese sentido, es lo que se está creando hoy. Hoy se están usando desde el punto de vista de la práctica, o al menos lo que yo he tenido acceso, de los más variados, eh, del índice casa propia, del índice de las locaciones, como también del índice de precio consumidor. Los tres se están aplicando de acuerdo a cada caso contrato, inclusive eh, por ahí en cuanto, teniendo en cuenta quién es el locatario, también si ese locatario viene de una relación de hace muchos años, si el locatario es un asalariado, si el locatario es un empresario, si tiene un mercado. Es decir, permite esa variedad y obviamente el locador tiene que tener en consideración y dentro de lo que es su previsibilidad, porque tampoco el locador va a imponer, estimo yo, o al menos así lo considero y lo asesoro en ese sentido, es poner un contrato, un precio o una actualización a sabiendas que el locatario no lo va a poder cubrir, porque eso es generarse un problema a corto tiempo. Principalmente por lo que las actualizaciones, si bien, vuelvo a reiterar, he visto de los más variados, de la actualización mensual, de la actualización cada 3 meses o cada 6 meses o cada 4, si bien han sacado distintas previsiones o la idea es llevar a través de los profesionales del corretaje inmobiliario, han tratado de llevar cierta mensajes al público, a sus clientes, de cuáles serían las mejores situaciones. Yo creo que hoy estamos en condiciones de cada caso concreto analizarlo en forma particular. Y tener en cuenta también cuáles son los intereses, los deseos del aquí el locador y a qué segmento
va dirigido de los locatarios. Es decir, no es lo mismo fijar un departamento de dormitorio antiguo que un inmueble puesto en pleno zona norte. O tal vez también en el tema de los country. O sea, hay que tener esas variaciones o a quién se lo están alquilando. Lo cierto también podemos decir que estábamos en diciembre o en octubre, diciembre, la posibilidad de que había un boom de alquiler de inmuebles en dólares y hoy les puedo asegurar que aquellos que contrataron y fijaron un inmueble en dólares o quieren volver a los pesos con otro índice de actualización. Entonces, esas son cosas que creo que se tiene que tener, son cosas que se van dando dentro de esta economía turbulenta, podemos decir, que estamos teniendo, para poder fijar cuál es la mayor previsibilidad en cuanto al tiempo y que vayamos teniendo las mejor posibilidades de llegar a acuerdo entre todos. La obligación de conservación se mantiene, conservar para el uso convenido, queda a cargo del locador, conservar la cosa en el estado de servicio y uso goce convenido. Esto lo hemos mantenido en cierta forma, eh, queda a cargo del locador. Si va a poner un inmueble, y eso lo hemos analizado siempre dentro del instituto, cuando se pone una cosa en alquiler donde se genera una renta y está comercializando con ese inmueble, que sea apto para lo cual se está comercializando, porque si no se empiezan a generar esos inconvenientes de las relaciones locador-locatario, que pueden llegar a traer a futuro o consultas al estudio en cuanto a que el inmueble tenía una finalidad, no tiene finalidad, con otra realidad. Es decir, estamos hablando de un locatario que va a ver, sale la publicidad de un inmueble, lo va a ver, hace una visita de apenas 15 minutos con suerte, ¿eh? Para recorrer el inmueble, ve el estado del inmueble, le gustó, lo alquiló y cuando va a vivir y empieza a vivir en el inmueble, ve un montón de deficiencias que en ese recorrido de 10-15 minutos no los vio. Y eso es lo que genera, nuevamente, volvemos, y no quiero ser reiterativo con el tema, es buscar la previsibilidad de evitar esos inconvenientes a futuro y ser lo más claro posible del estado del inmueble, que eso es muy bien, por lo menos yo he tenido experiencia en ese sentido. Hoy los corredores inmobiliarios están con ese proceso de información, lo están interiorizando, algunos todavía falta esa comercialización en ese sentido, informar adecuadamente sobre el estado, porque al primero que le van a reclamar sobre el estado o incumplimiento del estado de inmueble es al corredor inmobiliario que fue quien lo llevó, intermedió, hizo el contrato para que después a la semana le llegue el mail con todas las deficiencias que tiene el inmueble porque no había sido observado, cuando la persona que ingresó ya ingresó los gastos, generó los gastos, los ingresos del primer alquiler, los honorarios, y un montón, y un gasto de mudanza que no es menor también. Entonces, ir buscando esas opciones a tener en consideración en cuenta. Dentro de lo que es la derogación, de mi punto de vista, al haberse derogado principalmente en 1202 y 1204 bis, eh, eran artículos que de mi punto de vista, vuelvo a reiterar, habían traído cierto grado de previsibilidad en cuanto a lo que eran las mejoras necesarias y urgentes y cómo era el derrotero en ese sentido, como así también había establecido un proceso de compensación en esa materia. Justamente me parecían, al haberse derogado esto, era algo que se había estado trabajando al menos, o que había traído cierta previsibilidad que en caso de querer realizarse mejoras, cuáles eran los pasos a seguir, y en caso de que esas mejoras habrían sido realizadas por el locatario, cuál era el procedimiento para poder compensarlas. En ese sentido, me pareció, había sido buena. Bueno, hoy con el decreto eh, fueron derogadas, con lo cual esto me lleva que al momento que nos llegue la oportunidad de tener que redactar un contrato,
al menos yo lo hago desde el punto de vista profesional con los contratos que hago, eh, las vuelco todo lo que pasa con las mejoras, mejoras que sean necesarias, mejoras que sean urgentes, mejoras que no sean urgentes, las aplico y cuál es el procedimiento en caso de que esas mejoras las haga el locatario, cuál es la forma de compensarlo. Recordamos que hoy dentro de lo que es el proceso de, como dijimos en los fundamentos, de libertad de negociación de las partes, son cláusulas que deben estar, desde mi punto de vista, necesariamente instrumentadas en el contrato de locación para tener una mayor relación locativa previsible dentro de toda la duración del contrato. Otra modificación del pago de las cargas y contribuciones. Bueno, otra de las cláusulas que había traído cierta también, que fueron derogadas, era el tema, había traído cierta luz en cuanto a lo que eran las expensas extraordinarias y hoy trajo nuevamente la posibilidad de esa eventual discusión se había zanjado y hoy que vuelva a ser la posibilidad de ser negociable en esas cuestiones. Y son cuestiones que por ahí son observables dentro de esta legislación. Como así también lo que es el pago de los impuestos, si bien se había llegado a un acuerdo, a un consenso, en cierta forma, un acuerdo no, era el impuesto inmobiliario, estaba claramente ser a cargo del locador. Hoy vuelve a estar la posibilidad de hacer esa negociación. En cuanto al TGI, la municipalidad con un acuerdo del Colegio Corredor Inmobiliario habían propuesto cada uno se haga el 50%, pero también era viable que ese impuesto sea total y absolutamente a cargo del locatario y era total y absolutamente legal. Dentro de las posibilidades de lo que es la resolución por parte del locador, se mantienen las cláusulas en tal sentido, pero agrega un hecho importante que justamente creo que acá hay que tener muy en cuenta del uso abusivo de esta cláusula en tal caso, cuando establece por cualquier causa fijada en el contrato. La más usual es establecer si el inmueble se vende, la posibilidad de resolución de contrato. Me parece que fijada así tan fríamente y escuetamente la resolución podría generar una cláusula abusiva, ya que si se hace un contrato a 2 años o a un año y te da la posibilidad y a los 3 meses que ingresó el inmueble se pone a la venta y se vende, hacer uso de esa cláusula generaría un abuso. Sí, no digo descartarla, pero sí planteo que dentro de lo que sea, en caso de fijarse, dar la posibilidad de que esa cláusula tenga un proceso de compensación o indemnización y de notificación previa antes de poder ejecutarla propiamente dicha. Darle cierto grado de razonabilidad en su uso. De hecho, tuve la posibilidad de hacer un par y una de las cuestiones, lo traigo como una colación de práctica profesional, era el caso de una mujer, un matrimonio separado, con un hijo con discapacidad. El inmueble común matrimonial lo habían puesto en alquiler y ambos matrimonios se habían separado y alquilaban por separado. Con lo cual, una de las necesidades de la locadora, que convivía con su hijo con problemas de discapacidad, quiso poner, y así se puso en el contrato de locación, que significaba que si por cualquier motivo ella tenía que dejar el contrato de locación y necesitaba ir a vivir a ese inmueble, le permitía la posibilidad de resolver el contrato. Se puso con notificación de 2 meses de anticipación al locatario y pasado 6 meses de se puso 6 meses porque el contrato que ella tenía vigente duraba 6 meses más.
Si no podía renovar ese contrato, le daba la posibilidad de rescindir el contrato, pero con la acción que se iba a vivir con su hijo que tenía problemas de discapacidad. Entonces, creo que desde ese punto de vista se vio fijada una causa razonable de por qué se rescindía y se estableció un proceso tanto de resolución contractual como eventualmente también de compensación por ese plazo transcurrido. También es habitual ponerlo para el caso de que viva, tenga o no tenga problemas de discapacidad, y es habitual que se rescinde. Y esto es usado también en materia locativa en España, lo traigo aunque sea derecho comparado, para vivir, se rescinde el contrato para vivir familiares, ya sea para un hijo, una hija, lo que sea, pero siempre dentro de ese marco de familiaridad directa, en cierta forma. Es decir, rescindo el contrato porque mi hijo o mi hija se quedó sin un inmueble que estaba viviendo y yo teniendo un inmueble quiero que vaya a vivir a ese inmueble. Siempre estableciendo o teniendo en consideración pautas razonables de resolución contractual y eventualmente de su debida compensación, salvo que se dé un plazo razonable o haya transcurrido un plazo razonable, que podemos decir, podemos llegar a establecer a priori que todos los gastos que tuvo que realizar el locatario para poder ingresar a ese inmueble, en cierta forma ya hayan sido amortizados para tener un análisis más contable que jurídico. Pero bueno, cada caso es un caso particular y no sé por qué no puedo avanzar. No puedo avanzar con la filmina. Ahí está. Toqué todas las teclas menos la que no estaba usando. Es bueno, en cuanto a la posibilidad de resolución por el locatario, obviamente plantea la obligación, si el locador no cumple como lo que ya habíamos establecido, habíamos charlado con anterioridad, que la cosa no esté en aptitud para el uso y goce convenido, em, salvo que obviamente dicho daño sea ocasionado directa e indirectamente por el locatario, ¿verdad? Ahí está. También en cuanto a resolución, otro tema también de importancia que trajo el locatario, esta DNU, es la resolución anticipada que tiene que modificó toda la forma en que se estaba dando con anterioridad de las otras leyes y que lo veníamos trayendo ya de las otras, de la ley 23091, en cuanto a dar la posibilidad de resolver el contrato por parte del locatario en cualquier momento. Si bien las cláusulas de resolución anticipada en las otras leyes eran de orden público, dentro de lo que es el fundamento de esta nueva normativa, creo que puede llegar a ser de orden público. Hay una discusión, de hecho dentro del instituto se ha estado charlando y no hay una opinión unificada al respecto, con lo cual lo dejo obviamente librado para mí. Si bien mantener como siempre y principalmente ante el hecho de corte abrupto de una relación y manteniendo los criterios de razonabilidad que he venido pregonando dentro de toda esta charla y de previsibilidad, creo que debe pactarse al menos una forma de notificación previa al respecto. Pueden llegar a acordar entre las partes, si bien la ley no establece una notificación previa o la obligación de una notificación previa, yo creo que sí que puede pactarse entre las partes una eventual notificación previa para que ese corte no sea tan abrupto. Pero en cierta forma estableció una forma nueva de indemnización que es el 10% del valor locativo de todo del saldo del canon locativo. Entonces,
es un simple cálculo matemático de la fecha en que se decide resolver lo que quede de contrato y sobre eso se aplica el 10%. Eso también trae cierta ventaja, creo yo, para el locatario, porque hay una realidad. Se da y es habitual que cuando se vence un contrato, los inquilinos empiezan a buscar, si no les gusta el inmueble o por otras cuestiones, quieren avanzar sobre otro contrato, otra diferencia, o dentro de lo que es la oferta que se generaría en el mercado por esta libertad de contratación, las mejores posibilidades y siempre estaba la discusión de, bueno, vi el inmueble que me gustaba, donde me quería ir, pero me vence dentro de 2 o 3 meses. Y obviamente el mercado se impone y el locador no tiene la obligación de esperarte 2 meses o reservártelo y perder la ganancia de ese ingreso por ese valor. De esta forma creo que le da esa previsibilidad al locatario de decir, bueno, encontré el inmueble que yo estaba buscando, que me favorece o que me sirve, y rescindo el contrato, pago el 10% y me voy. Y voy inmediatamente a un inmueble que es el inmueble que estaba buscando o que le cierra en ese número. Hoy, dentro de la situación económica, hay de todo. Hay gente que los valores de los inmuebles se han ido muy elevados y quieren achicarse y esta es una posibilidad que con este contrato se le va. Lo cierto es que como recién se están viendo las primeras opciones y la mayoría de los contratos que se han hecho por una actualización trimestral o cuatrimestral o cada 6 meses, todavía esas actualizaciones no se ven reflejadas en el pago del canon originario que se habían acordado. Entonces, este es un mecanismo que en caso de que haya eh, eh, a una situación económica imprevisible por parte del locatario, de la posibilidad de rescindir el contrato y buscar otras opciones acorde a lo que ella fijaron. Y como vuelvo al tema del contrato de Bitcoin, si contrataste con un Bitcoin a 40.000 y hoy se te ve a 60.000, fíjate ve cómo lo podés manejar para resolver el contrato. Salvo que lo haya podido pagar sin ningún inconveniente. Bueno, esa es más o menos creo que hasta que ahí llegamos. Ah, no. Bueno, la posibilidad de la derogación del contrato en cuanto a la renovación del contrato. Yo de la práctica de la vigencia de ley no se usaba este proceso de 3 meses con anticipación, notificar la posibilidad de renovar. Formalizado, no lo he visto. ¿Vos lo has visto, Rodrigo? Con lo cual su derogación, para mí en este caso, no beneficia ni aporta, era una norma que no se usaba. ¿Fui para atrás? Sí. Bueno, bueno, este es quería dar, digamos, el puntapié a lo que es la aplicación del nuevo contrato. Es una aplicación de una normativa que recién inicia, apenas tiene 2 meses de vigencia. Eso no quita que hay que tener sumo cuidado al momento de asesoramiento de los contratos que venían con anterioridad, porque me ha tocado de contratos que estaban con anterioridad que le querían aplicar la resolución contractual nueva porque sacaban los numeritos y le convenía. Bueno, no. La ley que fue derogada por este DNU para los contratos que se hicieron en dicha época siguen totalmente vigentes. Hay que estarse a esa normativa y esta normativa es aplicable a los nuevos contratos que se hayan generado a partir digamos, de enero, por así decirlo y hasta al menos que surge, por lo menos del punto de lo que yo estuve averiguando, las medidas judiciales interpuestas por agrupaciones de inquilinos no fueron rechazadas y están siendo materia de análisis judicial todavía que no han salido al respecto, como si en otras materias de este DNU salieron medidas cautelares, en materia de locación no han salido favorables, al menos por ahora.
no le han reconocido la legitimación activa a los organismos. Con lo cual todavía estamos en los comienzos de esta discusión, que no vamos a tener charlas para dar en el instituto sobre este tema y obviamente vamos a mechar con esto para no cansarnos y para traer al respecto. Con lo cual, bueno, dejo... Acá están los datos para aquellos que quieran formar parte tenemos un chat del instituto para poder ingresar, como así también aquellos que quieran tener alguna duda, enviarla a través del mail o el Instagram del instituto, que vamos subiendo todas las charlas que vamos dando, las novedades que podemos tener en materia de cuestiones legislativas, normativas, en materia de locaciones urbanas. Así que están todos invitados. Las charlas nuestras son los primer y tercer viernes de cada mes, de 11:30 a 13, para aquellos que vienen por primera vez. Agradezco que el auditorio haya venido mucha gente en forma presencial, como así también a todos aquellos que están vía remota. Creo que es una nueva posibilidad que ya se ha impuesto dentro del instituto desde la época de la pandemia y lo hemos estado trabajando desde esa época y la hemos estado trabajando bien y la vamos a continuar en ese sentido. Así que bueno, en principio ese ha sido la introducción en materia de la nueva aplicación normativa del DNU, sus alcances, que hay que tener en consideración con los nuevos contratos que vamos a suscribir. Con lo cual, bueno, quedamos abiertos ahora a las consultas, preguntas. Dejo de compartir. Dame un segundo que estoy tratando de dejar de compartir. ¿Ya dejé de compartir? No. ¿Anterior? ¿La saqué? No, pues, acá me figura lo que no está ahí, ¿eh? Por eso, pero disculpen. A ver, Bueno, mientras no parezca nada. entonces, es la de acá. ¿Qué? Sí, dale. Acá tenés uno. Ah, Si podés dejar, Pablo. ¿Eh? siéntate. Bueno, no, una observación iba a ser solamente, ahí está. Respecto al tema de la venta de la propiedad, que se está hablando del 1219, inciso D, que la están canalizando por esa vía. eh, Perdón, ¿con qué fundamento? ¿Dejan solamente si se vende, se resuelve? No, no. El fundamento de la venta antes de esto también estaba canalizado por el 1189, que decía que el contrato de locación se tenía que respetar en caso de venta por parte del nuevo comprador. Eh, lo que pasa es que la reforma del Código Civil y Comercial estableció excepto pacto en contrario. Entonces, en esa época había dos posiciones que se podía pactar en caso de venta, la resolución del contrato. Esa. Sí, ese. Se podía pactar, no, el 1189 se canalizaba la venta. Y los detractores decían que había un plazo mínimo que se tenía que respetar, por lo tanto no era aplicable. Derogado el plazo mínimo del contrato, quedaba totalmente válida la posibilidad de pactar la venta durante el contrato. Ahora con el DNU, al derogarse el plazo mínimo. El tema es que me parece que la clave que está ahí es el título que dice resolución imputable al locatario. Para que se pueda producir la fractura de la relación locativa, tiene que haber una causa que sea imputable al locatario. Por lo tanto, la venta
no es una causa imputable, que haya una culpa al locatario. Por lo tanto, me parece, es la observación que quería hacer, me parece que técnicamente no sería el vehículo para resolver el contrato, ponerlo en las causales de 1219, inciso D, sino que se tiene que canalizar, en el caso de venta, por el 1189, inciso B, pactando en forma contraria y siempre y cuando no sea abusivo. Por eso, es importante el tema del título de cómo comienza el 1219, que tiene que ser una causa imputable al locatario y por culpa del locatario, prevista con anterioridad. La causal tradicional era la sublocación, cesión, sin autorización del dueño. Esa era una causal imputable y por culpa del locatario que se podía resolver, que se pactaba en el contrato. El destino estaba en el inciso A del 1219. Ya estaba en el anterior. No se modificó. Con el DNU no se modificó. Pero sí desde el año 2015 estaba vigente que decía excepto pacto en contrario. Pero ¿qué pasa? Muchos decían no, al estar el plazo mínimo no se puede aplicar. Derogado el plazo mínimo, queda en vigencia total el Excepto. 1189. Esa. Eh, Respecto de esto, yo creo que ahora, durante la vigencia del DNU, los contratos que hagamos tienen que ser más personalizados que nunca. Estamos en un momento en que reina la inseguridad jurídica, por lo cual la redacción del contrato tiene que especificar más que nunca la causa de las cláusulas. Si vamos a establecer cláusulas de resolución anticipada, tiene que estar bien especificado por qué. Para evitar conflictos. Hay que surfear la ola. Entonces, la mejor manera de evitar conflictos va a ser un contrato artesanalmente diagramado. Lamentablemente esto es algo que no les gusta en general a las inmobiliarias porque trabajar en serie es mucho más rápido, más seguro. Pero bueno, sobre todo si nos apartamos de los usos y costumbres. Y el plazo mínimo legal es, aparte de que ya no es una norma vigente, sí es, o sea, no está la exigencia legal, sí es un uso y costumbre en un primer plazo contractual en una vivienda o en un comercio, el plazo mínimo legal. Y no olvidar que las reglas generales, como bien dijo Paulo, de los contratos y la interpretación de los contratos, ni siquiera el concepto del contrato, que es un acuerdo de voluntades. Entonces, para evitar conflictos, el contrato tiene que ser un real acuerdo de voluntades, no una imposición de voluntades basada en la necesidad de una parte o en la superioridad de una sobre la otra. Porque ese contrato va a traer conflictos, va a traer problemas, igual que recién, nosotros podemos actualizar como queremos, pero una actualización impagable para el locatario es una fuente de conflictos. Y los conflictos se van a resolver en sede judicial. Exactamente. Está perfecto. Exacto. Y la acción de revisión y readecuación de los contratos. O sea, acá dice el juez no puede, no sé qué, le manda. Imagínate que el juez ante un conflicto individual va a poder revisar y readecuar. Exactamente. Chicos, disculpen, porque hay chicos que están ahí está, gracias, Hernán. Ahora hacé el comentario, pero los que están en el Perdón. chat no te escuchan. No, y en la Más cerca. readecuación o investigación que haga un juez en el contrato, concretamente, perdón,
también posiblemente puede llegar a declarar la inconstitucionalidad de este decreto nuevo, de necesidad de urgencia para un caso concreto, exactamente. Sí, para eso después, por eso, a ver, la aclaración que hizo Hernán es correcta, tal como dice en cuanto a lo que es la posibilidad de la resolución del contrato por parte del locador para que sea establecido. Lo cierto que, bueno, justamente lo que yo le planteé es un pantallazo de la aplicación de la ley y me fui directamente a las posibilidades de, sin hacer la aclaración normativa, del uso. Por eso, de hecho, el caso concreto que lo planteé dentro de lo que dijo la normativa de Hernán. Pero sí, después hay que a ver, la idea es dar, como adelanté desde el principio de la charla, darle un pantallazo, después el análisis pormenorizado de cada uno no nos daría el tiempo para esta charla. Me pareció adecuado dar un pantallazo general y de ahora en adelante sí ir analizando las cuestiones del precio, la moneda de pago, las obligaciones del locador, las obligaciones del locatario, la posibilidad de resolución de contrato para uno o para otro. Son las compensaciones, las mejoras, cómo tratarla. Yo coincido también con Analía en el sentido de que hoy hay que hacer un contrato artesanal, evitar los contratos que están dando vuelta porque dice lo mínimo indispensable y después se generan todos los otros conflictos, los otros pormenores que no están fijados ahí y es lo que lleva justamente a la conflictividad. Sobre ese punto hay que ir analizándolo de acuerdo a cada caso particular y concreto y sobre eso tratar de generar un contrato amoldado a la situación. No va simplemente con una operación mercantil de fui, lo alquilé y seguimos como estaba antes. Hoy en día, con este decreto, con los fundamentos de este decreto, por lo menos mientras siga vigente, eh, y si en caso de justamente no ser rechazado por ninguna de las cámaras, está vigente hasta que no se haga una ley y se transforme en ley. Lo cierto es que esto es las normas que se aplican a los contratos actuales y así se declare la inconstitucionalidad de este decreto. Todas las relaciones comerciales que se hayan generado durante la vigencia de este contrato van a tener plena validez y vigencia. Este, entonces, es todo pues después se tendrán que plantear la inconstitucionalidad en su caso por cada caso concreto, pero tenés que analizar cuál es respecto de lo que vos estás planteando como inconstitucional en cuanto al derecho que se te está afectando. Y al caso concreto en particular, no se van a dar para todos los casos puntuales. Y hay que ver de estos cuántos se judicializan. Entonces, tratar de evitar nuestra postura dentro del instituto y en asesoramiento a todos los colegas es llevar ese grado de previsibilidad y evitar ese grado de conflictividad a través de nuestro asesoramiento. Eso es a lo que tenemos que apuntar especialmente, evitar esas situaciones. Y sí, obviamente las situaciones, los conflictos, gracias a Dios, para nuestra profesión y nuestro bolsillo y nuestra economía personal, van a seguir sucediéndose. Pero tenemos que saber nosotros también cómo abordarla, o qué planteo, qué argumentos analizar al momento de que eso se vaya sucediendo. Sí, tenías una consulta. Tu Sí, nombre, por favor. Mabel Russo. Sí, Yo, Mabel. yo quería saber respecto a la obligación de la inscripción de los contratos que existía en la FIP. Quería saber si eso sigue vigente. Si No. tiene, ¿no sigue vigente? ¿Para los nuevos? Sí, para los nuevos. No. Sí. ¿Sí o no? Sí, sigue Por vigente. la resolución de AFIP está. Sí, sí. Por resolución de AFIP se tienen que registrar todos los contratos, pero lo que se eliminó era el tema judicial, que se tenía que dar, el juez tenía que dar cuenta en el caso de que se judicialice un contrato. Lo cierto es que en la práctica nunca se registró, creo que se registró menos del Muy poco, 3% del costo, pues, muy poco, muy y poco. ahora menos todavía. Que no se podía hacer un juicio de desalojo en caso de... Claro. Eso se derogó. Eso se derogó. O sea,
no impedía iniciar el espere, desalojo, sí. nada más que el juez tenía que dar comunicación a la FIP. ¿Mm? Ahí está. Perdón, pues no veía las preguntas del chat porque estaba en el modo compartido y no se generaba. ¿Me das un segundo que tenemos preguntas acá en el chat? Las compartimos. A ver. Esperen que voy al principio. Bueno, sobre 1221 ya lo hablamos, la resolución. Bueno, otra cuestión es si el contrato de locación habitacional es considerado como contrato de consumo y en consecuencia amparado por la Ley de Defensa del Consumidor. Al respecto sobre este tema en particular, hemos tenido una charla específica sobre la relación de consumo en materia inmobiliaria. Y no se da en todos los casos y sigo manteniendo que sigue siendo en el mismo sentido. Para que entre dentro de la aplicación de la ley de consumo, se tienen que dar los requisitos propios del proveedor inmobiliario. Es decir, que aquella persona que tenga el inmueble viva o sea considerado proveedor como actividad propiamente dicha. Inclusive también recordemos que dentro de la actividad de corredor inmobiliario, en la medida que sea monotributista, queda automáticamente exento de la Ley de Defensa del Consumidor. Con lo cual también esa profesión liberal de corredor inmobiliario no se le aplica a todos los corredores inmobiliarios de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces hay que ver cada caso concreto si es aplicable o no es aplicable la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, aquella que tiene un solo inmueble y lo vuelca al mercado locativo, desde mi punto de vista, no es considerado no es aplicable a la ley de defensa del consumidor. Ahora, sí, una persona tiene 10, 15, 20, por hacer algo exagerado, ¿verdad? Para que quede bien en claro una y otra. Y con eso, obviamente, genera todo un ingreso y a su vez está manejado por una empresa corredora inmobiliaria que sea responsable inscrito, donde también se le aplica la ley de defensa del consumidor. Creo tal vez que podría ser viable la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en el caso concreto, pero siempre en el caso concreto y analizando con particularidad tanto el análisis del locador o del locatario. Lo cierto es que cuando al momento de hacer un contrato de locación, el locatario no pregunta cuántas propiedades a su vez tiene el locador para saber si entra o no dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Con lo cual, bueno, son temas de eventual investigación por parte de los abogados antes de incorporar una relación locativa encuadrarla dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, hacer una investigación previa a ver si entra dentro de los requisitos para ser considerado un proveedor en materia locativa. Una salvedad al respecto. Si bien normalmente van de la mano, el hecho de que no esté amparado dentro del régimen de defensa del consumidor no nos debe llevar a olvidar que existe el régimen de los contratos de adhesión también específicamente regulados y que no necesariamente tiene que quedar dentro del ámbito del derecho del consumidor. Tal vez no esté dentro del derecho del consumo, pero sí efectivamente sea un contrato de adhesión con todas las normas de interpretación que regula el legislador. También, por eso. No. No. Y respecto del contrato de adhesión, no. Acuérdense la interpretación de la norma, cuando es una norma, un contrato de adhesión, la interpretación a favor de la parte más débil, etcétera, etcétera. Sí, Rodrigo, si tenés el... Acá lo tengo. Ah, bien. ¿Qué tal? Sí, Sí, hola. Bueno, fuerte para que te sí, escuchen los que ahí, están en el chat. sí. Bueno, la consulta es respecto del artículo 1221 en cuanto al 10%
respecto de la resolución anticipada. Viendo que, bueno, el precio se actualiza trimestralmente, entonces, ¿cómo hacemos para calcular ese 10% de todo lo que resta para el término de la locación? Por ejemplo, ahora estamos a 2 meses del contrato y me quedan los otros 22. ¿Cómo hacemos para fijar ese 10%? Bien, si vamos a un criterio razonable es al precio de la locación al momento de la resolución contractual. Esto para evitar esta situación, no sé cómo lo está manejando el Colegio Corredor Inmobiliario en cuanto al tema de los sellados, porque eso lo Sí. vimos, que los sellados, el API, para mí está claro que la resolución es de que vos exteriorizás o manifestás tu voluntad de resolver el contrato, ahí se fija el monto a los fines de hacer el cálculo para la rescisión contractual. Para mí eso está clarísimo. Ahora bien, yo creo que la API, manejando la resolución que habían sacado por el tema de locaciones, del pago de los sellados por las actualizaciones, de los índices de actualización, que tenías que pagar el sellado por esa diferencia, yo creo que se mantendría, es decir, tendrías que pagar la diferencia por esa actualización. No sé si no han sacado una No, normativa no, aplicable. de la resolución 41/2020, el colegio estaba eh, promocionando una reforma por parte del API para que no se cobre, Por el hecho porque imponible, por sí, el el hecho análisis. imponible, Sí, sí. hay una discusión tributaria detrás de todo eso. ¿Cuándo se genera el hecho imponible? El hecho imponible se genera, te lo digo así, a grande, sin el tecnicismo concreto y puntual. El hecho imponible se genera cuando se hace el contrato. Entonces es cuando se paga a cada actualización. En este caso eran actualizaciones anuales. Después fueron actualizaciones semestrales que no se dio ninguno porque la realidad no llegó en 2 meses, se modificó. Pero bueno, hay contratos que se están aplicando, que tienen la vigencia de 2 meses, pero tienen eso, todos los contratos que se firmaron esos 2 meses se rigen por esa ley. Claro, que tenían una actualización cada 6. Bueno, yo creo que lo razonable, de mi punto de vista, y comparto por el tema, es que el hecho imponible se generó cuando se firmó el contrato, el otro son actualizaciones. Sí, y a la primera pregunta de ella, yo lo que sumaría, el tema es que la actualización se da porque son prestaciones periódicas que se van dando en el tiempo. Como todavía no llegó a darse la actualización, el ajuste, el 10% se tiene que calcular sobre en realidad hay un problema de técnica legislativa, dice canon locativo. El canon locativo remanente. El canon locativo está integrado por precio y toda otra obligación dineraria, que pueden ser los impuestos, pueden ser cualquier otro tipo de obligación dineraria pactada. Entonces, tendría que ser el 10% sobre todo lo que queda, pero sin actualizar, porque se lo está cobrando ahora. No está, Y sí. en realidad, en el artículo no está detallado, quedó un poquito abierto eso. Sí, Podría generar esas alguna duda. son cuestiones que se han generado y que hay que, dentro de lo que nosotros decimos el contrato artesanal, por decirlo, identificar de una forma, es importante. Acá hay una pregunta interesante en el chat en cuanto al haberse derogado la ley 27.551 que establecía la fijación de los domicilios electrónicos. A mí me da la sensación que sí, eso trajo, para mí fue una de las ventajas que había traído la 27.551, la posibilidad de hacer la notificación electrónica. Hoy creo que está dentro de esa libertad de contratación de fijar vos como notificación, al menos para algunas cuestiones particulares, no tal vez para una resolución contractual, o alguna cuestión particular, fijar como obligatorio en cuanto a la notificación, la fijación de un domicilio electrónico. Sería totalmente válido y sería es libre, está dentro de las posibilidades. De hecho, yo en los contratos que estoy haciendo los pongo, pero no para todo. Y excluyo específicamente para las cuales no.
Una de las cuestiones es el tema de las mejoras y otra puntual es para el tema de la resolución contractual. Eh, bueno, estamos llegando al límite de tiempo porque tenemos que dejar el auditorio porque hay otro instituto después que nosotros a las 13 horas. Pero te dejo hacer la última pregunta. Sí, rápido. Gente, ¿cuándo sabemos definitivamente si este decreto queda firme? ¿No queda firme? ¿No hay una fecha límite? ¿No hay un periodo? No lo conozco cómo es constitucionalmente Yo te lo esto. puedo decir desde lo que originariamente y ha circulado dentro de los distintos chats, la historia de todos los DNU desde que está la democracia. ¿Estamos? Muy pocos fueron derogados, con lo cual entonces están en vigencia, y mientras no se transforme en ley o sea rechazado por por ambas cámaras, perdón, por ambas cámaras, tiene plena vigencia y va a seguir vigente. Mi análisis. Puedo estar muy equivocado y va a ser acá la doctora Analía Badaró está evaluando un planteo, no, una charla sobre la constitucionalidad e inconstitucionalidad de este decreto para la próxima reunión. Así que no voy a adelantar más que eso. No decir nada. No te escuchan lo que están perdóname, paramos la grabación, o sea, paramos la grabación. Bueno, damos por terminado entonces la reunión. Gracias a todos los que están en el chat por estar presentes y de ya quedan invitados ahí que nos manden a través del Instagram, perdón. ¿Hay una manito? Chat. Perdón. No, soy yo, puse la manito de aplausos. Ah, No, no la de punta, es la de aplausos. bueno, tenemos que cortar porque a las 13 horas empieza otro instituto que nos sigue a nosotros y usan el auditorio, así que estamos forzados a cortar Muchas gracias a todos por estar presentes, están invitados al instituto en forma presencial y bueno, toda la información la hacemos saber a través del Instagram o a través del chat del instituto. Gracias nuevamente y los esperamos para la próxima reunión. Recuerden, primer y tercer viernes de cada mes, de 11:30 a 13 horas. Y acá en el auditorio del colegio. Hasta luego, nos vemos.